Pues bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros nuestra afición. Y bueno, Fernando básicamente me impulsó a dar esta charla y sobre enteros españoles. Y yo pensé que quizá para abrir boca, hablar de los enteros postales españoles de iniciativa privada que tienen muchas singularidades y que yo creo que nos atraen mucho. Lo primero es decir que yo he aprendido mucho de los enteros de Javier Padín Bamonde, que escribió este magnífico libro, en el cual pues, es una enciclopedia, una especie de Biblia de los enteros españoles. Luego he visto también que Mauricio tiene ahí en portada el libro de Dieter Nembich sobre los enteros españoles de iniciativa privada, que es muy interesante verlo porque es una especie de registro civil de todo lo que él llegó a conocer, que fueron muchos, claro, desde entonces que él escribió el libro han aparecido más, pero llamo vuestra atención de que en total había 2.500 enteros reseñados, nada más, pero 2.500 de todas las variedades imaginables, o sea, decir que había muchos que eran pues muy poquitos, pero bueno, eso le da un plus de curiosidad y de interés. Yo quería comentaros para empezar el origen legal de los enteros postales españoles. Los enteros postales españoles, que evidentemente nunca se llamaban enteros postales, es curioso, o sea, es decir, yo creo que es bueno repetir que el término enteros postales es una definición filatélica que nosotros asumimos, pero que ningún correo que yo sepa lo llama como tal. Entonces, en España pues empezó a hablar de los sellos sobresellados o tarjetas con el sello impreso, etcétera, y que lo que pretendía era una normalización de, como en todos sitios, de los envíos postales, simplificarlo y evidentemente suponer un ahorro para el usuario. Era a mitad de precio. De hecho, el decreto de 1 de enero de 1873 los crea, crea la figura postal de la tarjeta a un costo, un precio de 5 céntimos. Bueno, pues la realidad es que se retrasó la emisión y hasta el 1 de diciembre de 1873 no empezaron a venderse en los estancos estas tarjetas. Lo cual quiere lugar que, como ya existía la tarifa, hubo una serie de personas, entre otros el doctor Tebusen, que, bueno, pues imprimieron unos cartoncitos, unas cartulinas del tamaño reglamentario, le pusieron el sello correspondiente a la tarifa adherido, es lo que los franceses llaman fórmula, pero que son los precursores españoles. Este sello del doctor Tebusen, como veis está franqueado con el sello de 5 céntimos, aquí en el fondo, pero además tiene la singularidad de que el doctor Tebusen, que era un tío interesantísimo, y coleccionista y impulsor de lo que era la filatelia importante, se dice de que en su archivo había 64.000 cartas prefilatélicas y él pues hacía de todo. Y de hecho, para jugar con esto, pues no se le ocurrió más que esta tarjeta en concreto, mandarla certificada. Es desde luego el único entero postal español precursor certificado que se conoce, de la colección de Alfredo de Miguel. Bueno, ¿qué llamamos o qué entendemos por enteros privados o enteros privados timbrados a petición de particular? Bueno, pues en el fondo no es ni más ni menos que una concesión administrativa que permite que determinados sobres o tarjetas o, en fin, efectos postalizables lo enviemos a la Casa de la Moneda para que nos impriman el sello correspondiente a la tarifa que queremos utilizar. Entonces, bueno, lo normal es que haya de todo tipo. Llamo vuestra atención de que en España, desde el punto de vista de lo que llamaríamos enteros oficiales, es decir, aquellos de uso ordinario que se vendían en los estancos, solo eran tarjetas postales. Solo, nunca hubo ni sobres, ni fajas, ni nada. Solamente tarjetas postales. ¿Por qué y para qué se hicieron los enteros privados? Bueno, yo creo que puede haber varias razones. Una, pues para satisfacer alguna tarifa especial que simplificara su trabajo. Recalco que en cualquier caso los enteros privados
son siempre con un objeto industrial, empresarial. Y a veces se simplifica mucho la tarea si está el sello impreso y sobre todo si el sello, el franqueo es complicado. Otro era para normalizar los envíos, o sea, que no hubiera que estar gestionando a nivel administrativo más de la cuenta. Un tercero era para restringir el uso, es decir, porque también se estaba dando, en España al menos, pues la picaresca de que, claro, los sellos son valores del Estado y, por tanto, especulables y, sobre todo, robables. Y entonces, para evitar que los utilizasen con fines que no fueran los del empresario que los había comprado, pues una de las fórmulas era imprimirlos ya en papeles, documentos, sobres, tarjetas oficiales de la empresa, con lo cual se restringía su uso. Y evidentemente también para economizar costos, dado que Correos abonaba unas primas a modo de descuento cuando se hacía la impresión de estos enteros. ¿Qué disposiciones legales son las que amparan esto? La primera, la de 3 de junio de 1892, que autoriza la creación de lo que se llaman cartas tarjetas, que en este caso, fijaros, como eran envíos, las cartas tarjetas, que luego veremos, eran unos documentos que estaban llenos de publicidad. Bueno, pues el inventor, que fue Fábregas, pues evidentemente iba a hacer negocio. Y entonces el Estado le cobraba 15 céntimos más 2 pesetas por cada millar de ejemplares, con un mínimo de 100.000 ejemplares. 15 céntimos porque era el valor facial del sello impreso. Después, ya en 1906, se hace la segunda ley de timbres del Estado, una bonificación, como os decía, del 5% del pago de los timbres estampados, siempre que la cantidad excediese de 100 pesetas. Es decir, ya le salía más barato al empresario que encargaba estos enteros, estos sobres, estas tarjetas, que comprar los sellos y adherirlos. Esto se mantuvo durante muchísimo tiempo, hasta que en el año 1926 y en 1932 se repitieron el mismo artículo, aunque en el año 32 ya se elevaba que el mínimo era de 500 pesetas del consumo que había que hacer. Como todo, si lo mismo que comentaba al principio de que las tarjetas postales tuvieron sus precursores a lo largo del año 1873, o sea, desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre, que se dio la circunstancia de que muchos imprimieron estas cartulinas y las franquearon con la tarifa correspondiente. También pasó esto con los enteros de iniciativa privada. Es decir, he comentado que el señor Fábregas fue el que tuvo la patente de invención y el que lo comercializó aquí. Pero antes de emitirlo, pues hizo sus pruebas, que yo los doy a llamar precursores de los enteros de iniciativa privada, y que son los siguientes. Entonces, lo primero, fíjate, todo esto está muy bien reflejado en la revista Información de Filatería e Historia Postal, en el cual Manuel Fermentino, que era yerno del señor Fábregas, pues escribió con detalle la historia de estos precursores. Esta fue la primera tarjeta postal, ensayo, que el señor Fábregas hizo circular. Y bueno, pues muy bien, pues la hizo circular, sin ningún problema. Era una tarjeta postal. Se conocen poquísimos ejemplares. Yo personalmente no he visto físicamente nunca ninguno. Ahora, esto sí que lo hizo también, ya con el formato de la carta tarjeta, como veis aquí. Lo que hacía era imprimirlas con distintos formatos, ponerle su sellito y hacerla circular. Claro, aquí pone 25 céntimos porque era la tarifa correspondiente al envío que quería hacer. En este caso es una correspondencia entre filatélicos circulada de Barcelona a Manchester. Esta otro ensayo, aquí jugó con el color distinto y las horas son parecidas. Esta va a Bruselas. Lo más divertido y quizá lo menos conocido, que yo sepa, no se habría hablado nunca de ello. De hecho, estoy preparando un artículo para enviárselo a la revista Academus. Es la aparición de esto que ven ustedes, que es una tarjeta postal de ida y vuelta con tarifa internacional.
Claro que solamente circuló desde el punto de vista del ensayo, es decir, con el sello adherido. No se llegó a imprimir, aunque tuvo autorización para hacerlo. Aquí la tenéis, el reverso, que ya él lo mandó franqueado, circuló de Barcelona a Batavia, en las Indias holandesas, en mayo de 1894. Oye, no sé por qué sale esta raya. Bueno, sale. La presentación que voy a hacer, voy a empezar con distintos capítulos, pero el primero sería los franqueos concretos que se hicieron a las cartas para usos normales, por llamarlo de alguna manera. Y estos son, por la primera cosa normal, las cartas interurbanas entre dos poblaciones del territorio nacional de España. La primera fue la carta tarjeta famosa del doctor Fábricas, del que os he hablado. Fijaros que aquí aparece en la publicidad. También dentro tenía un cuadernillo. ¿Qué ocurrió? Que el concepto carta tarjeta no estaba admitido por las autoridades postales españolas y se lo hicieron tachar. Pero este fue el primer, llamemos, que se lo tiene impreso, el primer entero postal privado español que circuló. Luego ya en las distintas emisiones, pues aparecieron de todo, ¿no? O sea, es decir, concretamente hablando de tarjetas en interurbanas, pues aquí tenemos de la serie del Pelón, del Medallón del año 11. Aquí tenemos otro que es muy bonito. Además tiene la curiosidad de que, si fijáis, este es el número de serie y llamo la atención, todos los enteros privados españoles, excepción hecha del primero, estuvieron numerados. ¿Por qué? Porque se emitieron con posterioridad al año 1901, que la ley de timbre del Estado obligó a que todos los sellos, todos los efectos postales y los enteros postales, por supuesto, estuvieran numerados con una identificación fiscal, a efectos de control fiscal. Bueno, pues aquí está el numerito. Esto lo peor era la serie A. Curiosamente, serie B, el número 54 de los primeritos, es el único que se conoce con este sello impreso en la serie B. Bueno, esto ya subieron las tarifas, es que subió a 15 céntimos. La verdad es que el emisor, la compañía nacional, pues en el reverso del sello pues puso unas impresiones muy bonitas. Sigue avanzando el tiempo, ya estamos en el año 20 y tantos, las tarifas habían subido y este es un entero con las tarifas de correo interurbano del Santoña a Madrid. Este es otro caso, ya sube a 30 céntimos. Y aquí, fíjate, como sale de Barcelona a Zaragoza, había un impuesto especial en toda la correspondencia que salía de Barcelona, al objeto de intentar sufragar los gastos, bueno, los gastos no, el déficit que hubo con la Exposición Mundial de Barcelona del año 29. Bien, este es otro también. Seguimos avanzando allá con la matrona de la época republicana. Este es curioso porque la ventanita tiene forma de bombilla, de Philips, y bueno, tiene toda la lógica de que quisieran hacer una doble publicidad. Entonces el gran negocio de Philips era la venta de bombillas incandescentes. Y por último, pues llegamos a la última emisión, que es la de Cervantes, que es en el año 40. Concretamente este circuló de Barcelona a Reus en el año 45. Y este subió la tarifa a 50 céntimos, pues otra vez. Pasamos al siguiente capítulo. Ahora son las cartas urbanas, en el interior de la ciudad. Bueno, pues también tenemos aquí, fijaros, antes vimos la efigie de Alfonso XIII, lo que llamamos sellos de medallón, con 15 céntimos. Bueno, pues es que la tarifa era para cartas interurbanas 15 céntimos, aquí es para 5 céntimos. Obviamente no hace falta decir de dónde a dónde iría, porque todos van al interior de la población. Esta no llegó a circular. Esta es una cosa curiosa porque, fijaros, este 15 céntimos, si esto es tarifa urbana, ¿cómo es que está certificado y todo esto? Bueno, sencillamente le faltan los sellos. Esto fue una carta reutilizada en los años 40, que le pusieron los sellos de aquí, de entonces, de Franco y todo esto, y tapando este sello para que, bueno, para reutilizar el sobre por lo menos y no perderlo, dado que el sello no tenía ya valor postal porque estaba desmonetizado desde julio del año 37. Bien, ya vamos a la emisión de Cervantes.
urbano también, de ciudad. Este es lo mismo, 25 céntimos, suben las tarifas. Otras tarifas, cartas al extranjero. Estas ya empiezan a ser menos frecuentes. Bueno, aquí tenemos la emisión del año 10 del cadete, de la fíjate que se llama de cadete. Tenemos esta carta circulada al extranjero. Llamo vuestra atención de que aquí el emisor, Rafael Nogués, era un gabinete de abogados que hizo muchísima correspondencia con enteros privados, de los cuales tenemos algunos ejemplares. Aquí, bueno, ya cambiamos, ahora ya vamos a medallón, 25 céntimos. Ya en la serie de Baquer ya hablamos de 40 céntimos en el valor del franqueo. Bueno, esta tiene más gracia, esta ya cuando el año 31, el 14 de abril, perdón, se proclama en España la República Española. Y lo que se hace, pues prácticamente de una forma inmediata, es sobrecargar los sellos con una marca que pusiera República Española. Y eso también lo hicieron con los enteros. Llamo vuestra atención que esto puede ser dos cosas. Que el sobre ya estuviera impreso y que al tener dificultades de circulación le obligaran a volver a mandarlo a la Casa de la Moneda para que le pusiera encima la leyenda República Española. Yo no lo creo. Yo creo que sencillamente le encargaron sellos, sobres con sellos de 40 céntimos y como no tenían otros todavía, porque no habían hecho los de la efigie de la matrona, pues le pusieron el sello de 40 céntimos, eso sí, sobrecargado. Esta casa, pues tiene también la gracia de que pues está circulada de Madrid a Lituania y luego de vuelta, por detrás tiene las marcas correspondientes de llegada y tal. Aquí lo vemos. La marca de llegada a Lituania y la marca al devolver la llegada a Madrid otra vez. Seguimos con la emisión ya de la matrona, veis, este ya está 40 céntimos de la época de la republicana, bueno, ya hacen los sellos y ya los pueden colocar aquí. Vamos a las tarjetas postales. Empezamos también por las interurbanas. Bueno, pues aquí, esta le tengo mucha simpatía porque yo, como saben mis amigos españoles, yo soy murciano. Y me encontré, esta es la primera tarjeta postal de iniciativa privada que se hizo en España, con la efigie del cadete, de 10 céntimos. Luego de Fortuna, Murcia. Fortuna era una pequeña ciudad murciana que no tenía matasello numeral, y de hecho, pues lo único que le vivían era de que tenía allí unas aguas termales y un bonito balneario. Esta es la parte del anverso. O sea, es lo más parecido a una tarjeta ilustrada de la época. Muy bien. Bueno, pues vamos al año 21, las tarjetas postales. Como veis aquí, tarjeta postal. Esto es muy importante porque para correo lo importante era la definición del objeto y consecuentemente la tarifa correspondiente. Ahora aquí lo vemos, este es un 15 céntimos tan suave que hubo que cambiarlo después, pero bueno, el color. Este circula de Madrid a San Sebastián, también tarjeta postal. Perdón. Ya subimos otra tarjeta postal, ya con la efigie de Baquer. Estamos ya hablando del año 26. Aparece la República, la tarifa es de 15 céntimos, como veis aquí. Y luego llegamos a la época ya más moderna, del año 45, y aparece este entero con la efigie de Cervantes. Este es especialmente raro, se conoce solo este ejemplar. Y que, fijaros, aquí por la parte del anverso es un dibujo taurino que el artista, un tal Domingo, se lo regala al amigo Corujo. Corujo era el que escribía todo esto, y si fijaros, aquí está firmado. ¿Vale? Impresos interurbanos. Consecuentemente, otra tarifa y otro efecto postal con tarifas específicas. Empezamos aquí con la emisión de medallón. En algunos sitios no llegaba a poner el concepto de impreso, pero era evidente, o sea, era la única tarifa que se podía pagar que una carta circular con 2 céntimos, era para impresos interurbanos.
Aquí, ¿ve? Este ya se lo pone. Esta era un impreso publicitario bastante simpático, porque si era una tarjeta doble, plegada por aquí, por el borde este lateral izquierdo, y si lo abrimos, pues tiene esta bonita publicidad de productos distribuidos por esta firma. Otro impreso interurbano. Fijaros, ¿no? Cuando veamos los impresos urbanos, os daréis cuenta aquí, los impresos interurbanos eran 2 céntimos. Subrayo esto y luego lo recalcaremos. Lo mismo, impresos ya con los sellos de República. Este era, como muchos, un impreso dirigido a doctores por empresas farmacéuticas para hacer publicidad de sus fármacos. Concretamente en este caso de este reconstituyente. Aquí tenemos otro impreso, este ya es un sobre, que tenía impresos dentro y interurbanos. Otro, este también de otra compañía farmacéutica, completamente Merck. Fijaros en lo que era el aprovechar también para hacer publicidad. Este es un entero, digo, que es una tarjeta doble, plegada por aquí, de un tamaño considerable, claro, haciendo publicidad de el nuevo tónico hematopoyético. Por el otro lado, pues tiene la publicidad de la efetonina. Esto es otro ya de la época más moderna de Cervantes. Ahora vamos a los urbanos. 5 céntimos. Cosa curiosa. Es decir, ¿por qué las cartas interurbanas, perdón, los impresos interurbanos eran más baratos que los impresos en el interior de la ciudad? Bueno, pues había una razón, y es que se generó una situación en la cual los editores de periódicos locales pues lo mandaban como impresos y caramba, pues les salía muy barato. Y entonces pues decidieron que no, que eso había que subirlo, y desde entonces valía 5 céntimos. Este es un impreso muy curioso, como ven está devuelto al remitente y dice, vea usted el interior. Bueno, pues el interior es esto, pero evidentemente su texto publicitario, su foto, no sé qué, y la nota papel secante. Es decir, para que la publicidad no se tirara a la basura en estos años, pues era importante, se escribía tinta, no existían los bolígrafos todavía, de tener un papel secante para no embadurnarse. Llamo vuestra atención de que es curioso, fijaros aquí aparece un escudo monárquico. Este que veis, junto con otro que también tengo, es el único que circuló en esta época monárquica. Los demás tacharon el escudo para hacerlo más, bueno, más compatible con la época en la que se estaba circulando. Otro, 5 céntimos. Evidentemente va desde Madrid hasta Madrid. Y también propaganda de empresas farmacéuticas. En este caso, era una serie, hizo muchísimos, yo tengo un montón, pero esta era sobre facultades de medicina, por ejemplo. Otra serie era sobre hospitales, otra sobre laboratorios. Pero desde el punto de vista de entero postal, lo que me interesaba era recalcar este franqueo y por tanto no voy a aburrir con más. ¿Ve? Aquí tenéis otros impresos que circulan en Barcelona, de Barcelona a Barcelona, y ya con un formato muy específico, con los intereses concretos. Era ya, evidentemente, algo muy a la medida, como no podía ser de otra manera, de los intereses del remitente. Concretamente este es el texto. Volvemos a tener un entero postal privado usado en la industria farmacéutica. Aquí otro, este es un sobre, este es otro sobre. Es curioso porque también, si fijáis, todos los enteros, todos los que hemos visto, muchos de ellos no estaban cancelados. Son raros, normalmente los enteros, perdón, los impresos, Correo no le hacía caso. ¿Y por qué? Porque ya si estaba concretamente escrito algo y tal, su reutilización era prácticamente imposible. Entonces, el efecto de cancelación, pues la verdad es que no le daban prioridad. Bien, otro también farmacéutico,
con este reverso tan bonito, y es curioso, y es más activa que la codeína, evidentemente. Esto es la papaver somnífera, ¿no? El opio. Ven, aquí Profider hacía unos concursos para los cuales había que mandar unas cartas con algunas cositas, y era también de tipo urbano, y aquí lo tiene circulado en La Coruña. Suben las tarifas, ya estamos en la época de las emisiones de Cervantes, 15 céntimos. Y ahora vamos ya a una cosa que es más divertida, que son los sobres publicitarios. Los sobres publicitarios son aquellos que se hacían con un objeto de hacer un negocio con la publicidad que se imprimía en los sobres o las tarjetas o lo que fuera. Con lo cual, al usuario que lo usaba, le costaba muy barato, bastante menos que el valor facial incluso del sello impreso, y algunos, como veremos, incluso regalado. Vamos a ello. Aquí tengo uno, serie sexta de 10.000 ejemplares, muy bien. Evidentemente, como va al Tirol, pues si la tarifa de correo interurbano era 15 céntimos, hubo que complementarlo con 10. El reverso, pues multitud de publicidad, de muchísimas cosas. Y aquí, si lo abro y lo despliego, es que era enorme. Fijaros todas las cantidades de publicidad que había. Y aquí, como veis, había, bueno, esto es que no me cabía en el escáner, esto es mucho más largo, llega a toda esta parte de aquí cubriéndola. Entonces, de la derecha. Y de hecho aquí, fijaros, tiene un poquito para que también está escrito. Estos son enteros muy interesantes para los temáticos, porque es difícil no encontrar en nuestro entero alguna publicidad del tema que le interese. Bien, aquí otros dos modelos de distintas emisiones, serie segunda, etcétera, ¿no? Serie primera. Este es muy curioso, porque este era de regalo. Es decir, había una revista que se llamaba Unión Hispanoamericana que incluyó estos enteros dentro de su revista y se los regalaba a la gente. Debió de tener muy poco éxito, como veremos a continuación. Fijaros cuando se abre lo que hay aquí para poder hacer. Y si os fijáis, esto que sería la zona para escribir, pues bueno, está respetada en blanco puesto que no está usado. Pero la zona que estaba reservada a la impresión de publicidad está casi vacía. O sea, que este círculo, bueno, se utilizó, supongo que poquísimo. El único que se conoce es este que vemos, es el único. Y desde luego está sin usar, ni siquiera, vamos, no conozco ningún otro, ni usado ni sin usar. Bien, este también era otro modelo más simple de publicidad, en el cual, bien, concretamente, hay una impresión digamos, privilegiada de perfumería Gal, jabón heno de Pravia, y por el reverso, pues hay otras publicidades también distintas, pero no tenía publicidad interior. Lo mismo pasa. ¿Veis? Por aquí, sin más, sin embargo, por detrás, un montón de, concretamente, 4 impresiones publicitarias. Va a ser del modelo parecido a los anteriores, con su maquinita de coser, su pollito, su tornillo, en fin, todo. Su trenecito por detrás. Esta es la impresión por detrás. Otro modelo, pues aquí lo tenemos. Papel de fumar, chocolates, arroces. Y en el reverso, pues también un montón de publicidades diferentes. Este es otro caso parecido, que no perdemos el tiempo. Lo que sí quiero significar es que dentro de este sobre, ya se vendía incorporado este pliego que vemos aquí, donde se escribía el texto. Esto son raros, vamos, concretamente con el sello, con el papelito interno, es el único que conozco. No, perdón. Y lo más curioso de esto es ya en la emisión de los años 50, 40-50, era este pliego timbrado, como veis aquí, con un sello de 50 céntimos de Cervantes, que era el que correspondía a la tarifa interurbana. Y aquí se escribía toda
el texto que se quisiera. Y se metía en un sobre como este que tenía un orificio circular que al plegar resulta que aquí es donde aparecía el sello. Y esa forma de cancelarlo. Bien, se conocen varios pueden ser 2 o 3, no más, y el único sin circular que se conoce es este. Y este, curioso, que está circulado, tiene una cosa singular, y es que el texto, y como veis, no tiene publicidad. Esto solo reservó la dirección de la compañía emisora. Muy bien, pasamos a otros enteros. Otros enteros, voy a ver cómo andamos de hora. Bueno, vamos a darnos prisa. Entonces, estos enteros son administrativos y son para pagar el derecho de certificación. A ver, no dejan de ser, como todos los privados, de uso restringido. Era para el uso solamente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en su correspondencia para el impuesto de timbre y impuesto de naipes. Y tenía su único objetivo era pagar el derecho de certificación con este 25 céntimos. ¿Por qué? Porque el coste del franqueo normal era innecesario dado que tenía franquicia. Las franquicias españolas, al menos, nunca incorporaban más que lo que era el servicio estándar de transmisión de la correspondencia. Nunca servicios especiales como podía ser el certificado, como podía ser los valores declarados, como podía ser la urgencia, como podía ser el correo aéreo. Eso no, solamente el servicio básico. Bueno, esto es una etiqueta adhesiva. ¿Por qué? Porque lo que se hacía aquí en el impuesto de naipes era que desde las fábricas de imprentas donde se hacían los naipes, como los naipes tenían que pagar un impuesto, se mandaban primero las de oros y luego el 5 de espadas en paquetes grandes a la Casa de la Moneda para que allí se imprimiera un cuño que certificaba que había pagado el impuesto. Y eso iba en unos enormes paquetes, a lo mejor de 15, 20, 30 kilos, paquetes con un forro de papel al que se adhería esta etiqueta. Aquí tenemos son muy raros, o sea, estos, que yo sepa, entre todas las emisiones y todos, incluso los repetidos, me parece que se conocen 31. Aquí veremos 5 o 6. Lo mismo, pero ya en vez de ser de la emisión del cadete, de la emisión de Baquet, este está sin circular, este es el más común de todos, me parece que hay 6 iguales. Y este es lo mismo, pero con sobre. Fijaros, esta es la etiqueta y este es el sobre. ¿Por qué? Porque es que había los naipes circulaban en el paquetón pero la documentación relativa al pago del impuesto se mandaba en un sobre, que también iba por correo certificado, que evidentemente con la franquicia de la Casa de la Moneda y su derecho de certificación aquí. Este es, aquí lo vemos, por el reverso, certificado digital. Bien, en la época de la República también se hicieron las etiquetas. En la época de Franco ya se hizo también, como veis, con el efigie del general Franco. Y por último, en la época de Cervantes, que es la última de utilización de los enteros privados que nos interesan, pues también se hizo este sobre de impuesto de timbre. Llamo vuestra atención de que este también es un ejemplar único. No se conocen más. Bueno, ahora vamos a las tarifas especiales. Tarifas especiales quiere decir que certificaron en una tarifa estándar. La correspondencia urbana estándar, interurbana estándar, extranjero estándar, todo eso es estándar. Pero las tarifas especiales ya no son tan estándar. Por ejemplo, en este caso tenemos una tarjeta para pedido de librería. Esto tenía una tarifa especial. ¿Por qué? Porque se pretendía fomentar la cultura y la venta de libros por correspondencia. Tenía el mismo costo que los impresos, pero a diferencia de los impresos, que según la legislación española no podían poner ningún texto en ellos, manuscrito, sí. Aquí veis cómo ponen las peticiones de los pedidos y aquí puedo escribir lo que sea. Esto era... ese es el único también que se conoce. Muestra sin valor, correspondiente a otra tarifa diferente.
Sabéis que la tarifa de muestras lo que hacían era que los envíos costasen la mitad que si fuera un envío ordinario. Bien, este es otro. Papeles de negocios. Bueno, pues este era uno que corresponde a la tarifa de porcentaje. Aquí otro de papeles de negocio, aquí se ve claro que ya el utilizador le ha puesto aquí esta marquilla impresa de tampón para que no se confunda. Esta, otra cosa curiosa. Esto, una tarjeta plegada al extranjero. Esto es una tarificación especial. Bueno, pues bien, tiene sus 25 céntimos, está circulado, como veis, y bien, este se conocen varios ejemplares, circulado solo este. Otra cosa que para España es una novedad y una cosa rara, pero muy rara, son las hojas de prensa, que en muchísimos países han sido muy utilizadas y de una forma muy práctica. Pues en España hay poquísimas fajas de prensa. Por eso hay una tarifa especial. Otro aspecto que quería yo comentar con vosotros, porque es bonito, y es que llega un momento en que por varias razones, pues no se podía pagar el costo de la utilización que quería el usuario con un solo sello. Porque no había sellos de ese importe. O porque se había, digamos, generado una necesidad adicional. Ejemplo. Este sello, lo habíamos visto antes solamente con un sello, el mismo, del mismo emisor. Bueno, pues aquí le ponen otro. ¿Por qué? Porque este paga el derecho de la tarifa internacional y este el derecho de certificación. Es curioso porque en esto, si os fijáis, hay pocos, ¿no? Fijaros que este tiene el número 34, o sea que no hay demasiados. Pero solamente tiene un número, aunque tiene dos sellos. El usuario encargó que le pusieran un sello de 50 céntimos para pagar el conjunto de las dos cosas. Bueno, y le pusieron esto y claro, pues es el único caso que se ha hecho. Se conocen varios ejemplares, este no es muy raro. Estos ya sí que son complicados. Esto aquí tenemos, porque fijaros aquí, y veremos varios, el mismo, es que fijaros que son del mismo emisor. Es que este tenía una correspondencia intensísima. Necesitaba pagar esto, carta interurbana 4 fracciones. No había ningún sello específico para esto. Y entonces, bueno, pues 60 céntimos, pues 30 más 30, con sus dos numeraciones. Bueno, muy bien. Pero es que también 50 más 10, que es de 60, por el mismo emisor, por el mismo servicio. Pues bien, este es especialmente raro, este se conoce solo este. Aquí, este ya 3 fracciones, no 4 fracciones de peso de 20 gramos, sino 3 fracciones. 45 céntimos, 40 más 5. Es también el único que se conoce. Luego, otra necesidad de utilización franqueo múltiple es cuando en el año 1931 en España surge lo que se llama el sello de derecho de entrega. Hasta el 31 de diciembre de 1930, el remitente pagaba en sellos de correos o en sellos impresos solamente el valor del transporte de la correspondencia. La entrega a domicilio había que pagarla adicionalmente. Pero eso desde el siglo XVII-XVIII. Y era lo que se llamaba el cuartillo del cartero. Concretamente, cuando el cuartillo ya aparece en la peseta en el año 1872, pues ya se pone correspondiente, que eran 5 céntimos de peseta y tal. Y entonces se llama el sello de derecho de entrega, que ya lo pagaba y lo ponía el remitente, con lo cual ya el que recibía la correspondencia no tenía que pagar nada, la recibía y ya está. Se dice que esto fue porque hubo un doctor, el doctor Asuero, que había descubierto un tratamiento muy interesante y entonces estaba recibiendo correspondencia continuamente pidiéndole aclaración. Y claro, llegaba el cartero con un saco de cartas y el tío se negaba a pagar los 5 céntimos de derecho de todo lo que le llegaba. Y claro, pues, con lo cual el cartero que vivía de eso, pues hubo protestas y tal, hasta que se generó este sello de derecho de entrega. Bueno, os lo cuento, sí, hubo que imprimirlos también, ¿vale?
Aquí tenemos un caso ya más sofisticado porque tenemos una carta por correo certificado que, claro, hay que pagar el costo de la tasa normal más el derecho de certificado más los 5 céntimos de derecho de entrega. Este también es muy raro, se conocen 2 ejemplares. Otro, pues esto es una carta interurbana certificada. Ya está. Derecho de la tasa normal y el derecho de certificación, con sus 2 numeritos correspondientes. Este es otro de los impresos interurbanos de 4 fracciones, por tanto 80 gramos. Fijaros que aquí hay una cosa muy clara. La tarifa eran 8 céntimos. 1 más 2 más 5. 8. No había sellos de 8 céntimos. Irremediablemente había que componer el franqueo con varios sellos. Y de hecho se compusieron con esto, como luego veremos también en otro momento. Este es parecido al caso anterior, un derecho de entrega también con un correo certificado. Tasa, derecho de certificación y derecho de entrega. También raro, 3 conocidos. Los 8 céntimos que hablábamos antes, 2 más 2 más 2 más 2, 4. Es el único entero español que tiene 4 sellos. Es raro también. También combinación, 1 más 2 más 5. También es verdad que existen con otras combinaciones 2 más 1 más 5, 5 más 1 más 2, o sea, distintas composiciones, pero siempre con los mismos 3 sellos. Y los existen tanto con la numeración en color rojo como con numeración con el color del sello. No lo he puesto aquí pues para no alargarme. Sí que le tengo especial cariño a este entero. Este entero tiene aquí, como veis, el pago de la tasa y el derecho de urgencia. Bueno, es el único entero privado que yo conozco, con lo privado, que tenga impreso el derecho de urgencia. No sé si en otros países existen, no lo he visto en ninguna proyección mundial, posiblemente sí, pero vamos, os significo que esto es muy raro. Se conocen 3 ejemplares. Otro franqueo múltiple. Pues esto, fijaros, un señor que era una gestoría, que tenía que enviar cartas certificadas contra el reembolso, como cobro de sus servicios. Y el importe era 1,15. Obviamente no había sellos de 1,15. Una peseta de 15 céntimos. Pues 50 más 50 más 15. Aquí tenemos los 50, 50 y 15. Como se circuló en el año 49, en el año 49 en España se emitió este sellito que fue obligatorio de auxilio a las víctimas de las guerras. Era para ayudar a los niños que fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, aquí se impuso. Por último, hay un aspecto también a reseñar y es que a veces o bien el uso real que se le daba al entero no era el originalmente previsto, o bien habían subido las tarifas. Quiero decir, que había necesidad de complementar el franqueo. Aquí tenemos desde el primer caso. Aquí la carta tarjeta hubo que poner el 5 céntimos de impuesto de guerra, que era obligatorio ponerlo, pues había que ponerlo. Aquí, este sello de 20 céntimos era para correspondencia urbana, como sabéis, interurbana. Bueno, pues hubo que complementarlo con 5 céntimos para que pudiera circular al extranjero. Este sello de abajo, este sello está impreso. Este está impreso, este está adherido. Otro, bueno, pues la tarifa prevista era la circulación al extranjero de 2 fracciones de 20 gramos, 40 céntimos. Pero esto va con 2 fracciones más de peso, 40 gramos más de peso, y encima certificado. Entonces hubo que añadirle, como veis, de 15, o sea, 55 céntimos más. Otro. Estaba previsto para la circulación urbana, que como sabemos era más barata, y para la circulación interurbana hubo que subirle el franqueo con 10 céntimos más. Es lo mismo, previsto para circulación interurbana y, sin embargo, circulado internacionalmente, hubo que complementarlo con 15 céntimos. Es de los que más simpatía le tengo, por su dramatismo, ¿no? O sea, es decir, estaba
previsto para circulación urbana y se complementa por la circulación internacional y se devuelve desde Yugoslavia. Lo mismo. Fijaros, la tarifa de 2 céntimos para ingresos urbanos, interurbanos, como lo manda a la misma ciudad, el interior de población, hay que ponerle 3 céntimos más hasta los 5 céntimos. Este es un caso muy curioso. Este es un sello, es un entero que se imprime aquí con el sello de 2 céntimos para circulación interurbana, pero debió de ser un error de la Casa de la Moneda, dado que el cliente lo que quería era que tuviera el sello de 5 céntimos para circulación urbana, impresos urbanos. Entonces, tacharon este lo debo devolver, o lo que sea, lo tacharon y le pusieron el sello nuevo. También estaba carta previsto para la circulación urbana dentro de poblaciones y luego se pasa como certificado de urgencia interurbano. Pues claro, muy bonito, certificado urgente y complemento hasta los 30 céntimos de tarifa. Es una continuación, es una cosa muy secular porque es un postdatado. Si os fijáis, yo, cuando lo compré, me di cuenta de que era un sobre que tenía un número aquí que no tenía más justificación que fuera un entero, pues si no, no tendría sentido esta numeración. Y cuando llegué a casa y le despegué este sello, me encontré con que debajo estaba el sello republicano. Claro que el sello republicano no podría circular. Entonces, todos estos sobres había que tirarlos a la basura. Bueno, pues aquí Philips decidió no tirarlos a la basura, utilizarlos como sobres con membrete, pero poniéndoles el sello reglamentario vigente después de la guerra. Aquí otro. Bueno, pues es una carta circulada al extranjero, muy bien, pero que resulta que pesa más y encima se quiere certificar. Por tanto, necesita ponerse el nivel impreso correspondientes. Otro. Es circulación al extranjero, 20 gramos, bueno, pero había que complementarlo con el correo para correo aéreo. Y pues lo mismo. O sea, es decir, en otra emisión, porque de la República, de la época ya de la época de Franco, con los sellos de Cervantes complementados para el extranjero y con el correo, con el sello de correo aéreo. Y esto es una cosa muy curiosa. Esta es una pieza que es de mi amigo Germán Balvis, que si os fijáis, esto era una etiqueta colgante. Lo mismo que en una faja de prensa hay que meter dentro de la faja el periódico para que circule. Cuando había que mandar un paquete, pues también habría que francarlo de alguna manera y de una forma cómoda. Por ejemplo, si eran, como siempre, había bolsitas de tela. Pegar en una bolsita de tela un sello era complicado. Y entonces, bueno, pues se usaban estas etiquetas colgantes. En este caso ya tenía aquí este sello y se complementa. Claro, no puedo saber si era para muestras y para los pequeños paquetes, pero en cualquier caso, para mí es un entero, y ya sé que es una cosa litigiosa, que habrá que no opine lo mismo, pero mi opinión es que sí. Y muchas gracias. Ya está. Espero no haberme pasado demasiado. Nada, todo bien. Fantástico, muchas gracias. Muy interesante, José Manuel. Excelente, José Manuel. Felicitaciones. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra paciencia y estoy abierto, por supuesto, a cualquier comentario, debate, pregunta, lo que sea. Qué linda presentación, José Manuel. Felicidades. Preguntas por ahí para José Manuel. Mientras se preparan algunos, yo tengo una sobre los que son los compuestos, ¿no? Los valores compuestos que mostraste al final. La primera parte me pareció interesante porque tenían ya el valor fijo, definitivamente para lo que era. Y recuerdo hace tiempo haber visto una exposición, una colección de enteros postales británicos que tenían estos hechos a pedido y que tenían una serie de requerimientos, pero los que eran compuestos llevaban hasta 8 o 9. Por eso me pareció curioso que el hecho de que ya existan 2 en España
con 2 impresiones distintas y cada impresión lleve su número de control, me parece que el sistema español era mucho más complejo y preciso. La pregunta que tengo es, ¿por qué cuando utilizaban dos números de control? O sea, controlaban por pasada de máquina. Me imagino que eso pasó 2 veces y tenía contabilidad distinta. Si pudieses ampliar sobre eso un poco, por favor. Sí, sí. Vamos a ver, realmente, cuando hacían falta 2 sellos, cada sello era un valor del Estado y necesitaba un control fiscal. Es decir, cada vez que se imprimía un sello, en ese momento el Estado se estaba comprometiendo a la prestación de un servicio. Entonces eso necesitaba un control fiscal muy riguroso, porque cada uno tenía su número. Excepcionalmente algunos, y vamos, solamente conozco un par de ellos, se escapó el numerarlos. Pues bueno, pues se escapó, pues se ha perdido por error de impresión o lo que sea, ¿no? Pero nada más. Ok, gracias. Mauricio. Primero, José Manuel, felicidades por tan interesante presentación. Yo tengo una duda con relación a todas las piezas que nos mostraste. Dices que la impresión de la estampilla, esto lo hacía Casa de Moneda, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Las empresas ya le enviaban a Casa de Moneda sus sobres ya membretados? Sí. Ok, esa era mi pregunta. Si ¿quién imprimía el membrete? Si eso también era un servicio de Casa de Moneda o si Casa de Moneda solo imprimía las estampillas. No. También ha ocurrido en algunos casos, quizá no sé si intencionadamente o no, que en un lote se ha colado algún sobre sin membrete. Que pudo generar la confusión de que eso fuera un sobre oficial emitido por el Estado. No. Concretamente eso ha pasado en algunas series de enteros emitidos por Gálvez, que como sabéis fue un gran comerciante, etcétera, etcétera. Y no se ve porque son numeraciones correlativas. O sea, es decir, aparece, imagínate, la 22 estampado con número, la 23 sin número y la 24 otra vez con número. O sea que, perdón, sin números, con membrete, sin membrete y con membrete. Ya. Muchas gracias. Alberto. Sí, primero felicitarlo, José Manuel, espectacular la colección, un material muy, muy lindo. Y tiene algunas cosas que nos sirven mucho para lo que nosotros estamos trabajando sobre qué utilizar como enteros y qué podemos decir que no se podrían incluir en una colección competitiva. Es el grupo de enteros que tienen franquicia, de sobres que tienen franquicia y se transforman en enteros cuando le agregan el servicio, es una característica muy particular, no lo había visto nunca, cuando le agregan solamente la impresión del sello para el servicio de certificado, urgencia o valor declarado. Sí. Referente a los de naipes, ¿se podrían considerar que son etiquetas para pegar en paquetes grandes, en encomiendas? ¿Se podría considerar eso como un entero de encomienda? No un entero que circule con un sobre, sino que es un entero que circule como una encomienda, que sería similar como los colombianos, las etiquetas colombianas, que son serían formularios para un uso postal relacionado. ¿Puede ser así eso? Sin duda de ninguna clase. Lo que pasa es que no hay que olvidar que, a ver, nosotros somos coleccionistas. Correos es el prestador de un servicio público. Son dos cosas distintas. Quiero decir que Correo no pensaba si estaba haciendo un entero o te dejaba de ser un entero. Correo lo que hacía era establecer un mecanismo para que el servicio fuera eficaz, rentable y útil. Y entonces él no pensaba si iba a ir una encomienda o no iba a ir una encomienda. Él lo que tenía, concretamente además en estos casos, que iban con franquicia, es decir, que tanto el paquete no pagaba por el envío, sino que pagaba solo el derecho de certificación, pues le daba igual. Fíjate, tan es curioso que es que para cada etiqueta adherida que iba a un paquete, siempre había un sobre que incluía la documentación correspondiente a ese servicio fiscal.
O sea, era una pareja simultánea. O sea, es decir, estaban, para que no se perdiera la documentación inherente a este servicio fiscal, se mandaba por correo certificado, en un sobre, toda la documentación. Y aparte, el paquete, pues iba con su etiqueta para ir certificado. O sea, esta es un poco la idea. El servicio en última instancia era un servicio doble, de envío del material y de envío de la documentación. Y van por separado. Gracias, muchas gracias. Luis Fernando. Gracias. Gracias, Henry. Anoche me enredé y nunca te dije el nombre de gracias. Y gracias a José Manuel por la linda presentación. Yo tengo aquí múltiples reacciones y algunas, Alberto sabe, ya las hemos compartido. Algunas son, yo no sé, muy discutibles o polémicas en el coleccionismo y en varias ramas del coleccionismo. Para empezar con el coleccionismo de enteros postales. Bueno, hay una frase que José Manuel el otro día la pronunciaba con mucha fuerza y Alberto y yo nos reíamos porque correspondía con la fuerza con la que nosotros a veces la decimos también, y es que todo lo postal es filatélico. Como bien dice José Manuel, son dos mundos separados, pero precisamente el nexo entre esos dos mundos separados es que los coleccionistas hacemos filatelia a partir de lo que es postal. Y por eso muchas veces hay como una rama menos querida de la filatelia, que es la cosa que se hace solo por razones filatélicas. A veces con intención de engañar a los pobres coleccionistas o a los ricos coleccionistas, tal vez más bien. Bueno, el punto en relación con el coleccionismo de enteros postales tiene un poco que ver con lo que Mauricio hacía la observación ahorita, y es si realmente son enteros postales, como dicen algunos ortodoxos, solo aquellos en que el proceso de impresión es uno solo, o si existen enteros postales en que su naturaleza como enteros postales no depende de la secuencia de la impresión de las distintas etapas, como hemos visto en otros elementos, en las tarjetas ilustradas de muchos países de América Latina, por ejemplo, que se han hecho hasta en 3 o 4, 3 confirmado, 2 y 3 pasadas distintas de máquina con distintas tecnologías incluso. Para mí, si yo fuera comisión de enteros postales, lo más malo que podría hacer es prohibir el coleccionismo de esto como el coleccionismo de enteros postales basado en la regla porque la regla lo dice o porque la regla no los incluye. Para mí estos son enteros postales de verdad, coleccionables, lindos, y Dios guarde, tratemos de cerrar la puerta a un coleccionismo tan especial. La siguiente pregunta es, por supuesto, si se pueden usar en temática o no. Porque, claro, ya yo insisto, en enteros postales tenemos que coleccionarlos, guardarlos, usarlos, exhibirlos, premiarlos, todo lo que le pasa a las buenas colecciones. En temática, ¿cuánto y cómo los podemos usar? Tendríamos que tener mucho cuidado porque Edna se volvería loca coleccionando todos los que hoy mostró José Manuel de carácter farmacéutico y medicinal y relacionado. Y posiblemente le pasa lo mismo a Rafael en Granada y disputándoselos a José Manuel, que debe ser dificilísimo. Pero ciertamente yo pienso que son temáticos, pero pienso que están cerca de ser limítrofes. No estoy muy seguro. Eventualmente me gustaría oír a Miguel y oír a Fritzen, porque es un campo en el cual es complicado. Y ahí sí yo tengo la pregunta directa a José Manuel. ¿Cómo los ve él desde esta perspectiva? Tengo una pequeñita observación más por si José Manuel quiere comentarla también.
y es en relación con la impresión de los numeritos, que Henry hizo prácticamente todo el comentario que uno hubiera querido hacer, pero hay una salvedad. José Manuel mostró en la página 136 un entero que tiene 2 impresiones y un solo número. Una de las 2 impresiones, la que pareciera ser la primera, aparece tachada y la segunda es la que aparece viva, pero tiene solo un número. Entonces mi conclusión, que habría que ver si José Manuel lo comenta así o lo ratifica así, es que fue en la Casa de Moneda donde se dieron cuenta que habían aplicado mal la primera impresión y por eso procedieron a tacharla, pusieron la buena y entonces sí la numeraron. Con eso termino. Gracias, José Manuel. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por sus 3 preguntas, porque yo creo que es importante puntualizarlo. Empezando por la última, tienes toda la razón. Es decir, fue la Casa de la Moneda la que se dio cuenta del error en el encargo, porque claro, es que la numeración, fijaros, es por cada modelo de sello impreso. Es decir, el sello de 30 céntimos de Matrona, sea de quien sea el usuario, se han impreso secuencialmente y se le ha puesto un número correlativo. Si estamos hablando aquí de que era el sello de 5 céntimos, que se tacha para poner, no me acuerdo, el de 2 o el de 5, uno de los dos, evidentemente eso quiere decir que el sello que estaba impreso y que era válido tenía que tener una combinación correlativa con todos los del mismo valor. Por tanto, tuvo que hacerse en la Casa de la Moneda la reparación del error. Esa es la primera respuesta. Bueno, estoy convencido. La segunda, lo del concepto, temático, pues eso, la verdad es que los temáticos tienen todo muy reglamentado y yo no me atrevo a pontificar. Lo que sí que es verdad que si los temáticos lo que usan son material postal para ilustrar sus colecciones, esto es material postal perfecto. Y además sancionado por la autoridad que le pone el sello. Porque es que, quiero decir, si no se pusiera el sello impreso, no estaría sancionado por la autoridad oficial. Pero como en el caso español, el sello se pone posteriormente a que tú le envíes el sobre o la tarjeta o lo que sea, con la publicidad o con lo que haga falta, es entonces cuando se legaliza al imprimirlo y a numerarlo. O sea, para mí es un material tan postal como cualquier otro. O sea, y vuelvo a repetirlo, que Correos no estaba pensando nunca si hacía un entero o dejaba de hacerlo. Correos lo que sabía era, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es que imprimía un sello para validar un uso postal. Por tanto, si los temáticos utilizan material validado para uso postal en sus colecciones con alusiones o ilustraciones de un tema concreto, para mí no hay duda, esto debería ser válido, pero esos son ellos los que tienen que decirlo. Y con respecto al si son enteros o no son enteros, pues hombre, no cabe duda. O sea, para mí no me cabe duda de que lo son, porque insisto, son un material postal impreso, el derecho de uso, que es el sello, por la institución oficial para hacerlo. O sea, no era otra cosa. Cosa diferente sería, y que puede estar más debatido, no en este tipo de enteros, sino los privatizados, que eran sellos enteros que yo compraba en una tienda ya con el sello impreso y yo a su vez imprimía en ellos pues membretes, propaganda, ilustraciones, lo que fuera. Eso es más debatible. Pero en la medida que, hasta donde yo llego, insisto, soy un párvulo en todo lo que se refiere a filatelia temática, que parece que el requisito formal es que haya una autorización oficial para la impresión de estas membretes o ilustraciones o publicidad o lo que sea, al menos en España, yo no sé en otros sitios, pero yo sé que aquí la legislación, desde el primer entero, como os dije, la primera tarjeta se emitió el 1 de diciembre de 1873. Pues ya en el año 1874, Correos autorizó explícitamente cualquier tipo de impresión que se hiciera en los enteros.
Por tanto, todas las impresiones de los enteros postales españoles están oficialmente legalizadas y aceptadas por la autoridad que tiene la potestad para hacerlo. No sé si eran las 3 preguntas que... Muchas gracias. Haces muy clara la distinción entre los de iniciativa privada y los privatizados. Tal vez ese concepto que es tan importante valdría la pena reforzarlo. Pues cuando quieras os cuento lo de mis experiencias con los privatizados, que son amplias. De hecho, fueron los primeros que coleccionaron. Fijaros, es curioso, os voy a contar cómo empecé yo a coleccionar enteros. Es una anécdota personal. Yo coleccionaba sellitos, como todo el mundo. Y yo iba al mercado de la Plaza Mayor aquí en Madrid y iba comprándome los que no tenía. Y, claro, por orden de precio, inverso al precio. Quiero decir, primero me compraba los baratos porque así tenía muchos más, y luego ya, según iba teniendo, no quedaba más remedio que comprarlos un poco más caros. Lo cual, en mi época de estudiante, pues suponía un esfuerzo notable. Y un día me compré un sello precioso, vamos, nuevo, impoluto y no sé qué, y yo pensando que tenía su goma original, todo. Cuando llego a casa y lo toqueteo y lo estudio y no sé qué, casi me corto, porque el dentado, como había sido reengomado, estaba tan rígido que era una sierra. Y entonces ese día decidí no seguir coleccionando. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento para no sentirme engañado. Así de simple. Y estuve varios años sin aparecer. Pero claro, uno no puede dejar de tener la tentación, y volví y me encontré en un puesto una tarjeta postal con un sello pésimamente impreso. Joder, y le pregunto a este, oye, ¿esto qué es? Porque me parece una fantasía hecha el profesor para vender, ¿no? Y dice, no, esto es un entero postal, me dijo el comerciante. Me lo expliqué y dije, caramba, para empezar, aquí, teniendo en cuenta que el entero me costaba el equivalente a 50 pesetas, que es un tercio de euro, digo, caramba, esto es difícil que se justifique una falsificación para ganar 50 céntimos. Segunda cosa, aquí, si encuentro alguna curiosidad, pues la escribo a lápiz y luego la borro si me cambio de opinión, pero tengo todo en una sola novena. Tercero, aquí no solamente está el sello, está el matasellos, está la circulación, incluso el texto por detrás. Que en este caso concreto era un estadillo del avance de una obra pública. Y aquello me enamoró. Y a partir de ahí, por eso empecé a enterar. Con lo cual quiero decir que el primer entero que tuve fue un privatizado, que estaba transformado en un estadillo para el avance de una obra. Y desde entonces, pues, he tenido muchísimos. Y lo he estudiado con profusión porque te ilustra mucho no solamente desde el punto de vista filatélico, pues claro, sino porque luego lo que te ilustran es sobre una realidad social en la cual estaba realizado la correspondencia, que es lo realmente, ¿cómo te diría yo?, atractivo para mí. O sea que cuando queráis hablamos de enteros privatizados. Fantástico. Luis Claudio. Buenas tardes, mucho gusto. Me gustó la charla, muy productiva. Gracias. Só hablando sobre la cuestión que Luis Fernando estaba colocando, el uso en la temática. O que em temática não se permite é o que se habla como repicagem, ou seja, se pega um inteiro postal hecho por correio, que estava em branco, se leva para uma oficina privada e lhe hace a impressão da publicidade de forma privada. Isto não é admitido em las coleções temáticas. Agora, os enteros postales, quando são hechos de forma privada, mas autorizados pelo correio, isso em gráficas particulares ou em las gráficas oficiais, em la Casa de la Moneda ou na empresa contratada por correios, isso se pode usar em las temáticas. Agora, em caso de Espanha, temos que saber se há uma autorização para cada uma dessas publicidades que você falou.
no una ley general que habla sobre todas, y lo permite para que los privados lo hagan enteros postales. Hay que tener una autorización específica para esta o aquella publicidad. Por tanto, si hay esa autorización, es permitido utilizar. Esa es mi opinión también. Y mucho gusto escuchar a usted. Muchas gracias. Yo entiendo lo que dice. La verdad es que la privatización se pudo hacer al menos de 3 maneras que yo conozca. Una, con la impresión de membretes, estadillos, publicidad, cualquier cosa, sobre enteros que yo compraba ya emitidos por el Estado. Esa es una opción. Otra opción era hacer impresiones en seco, es decir, grabados en relieve, no impresos en tinta. Y una tercera era perforarlos. Perforarlos con unos agujeritos que normalmente indicaban unas siglas o una cosa de esa. Me consta que en España, para hacer las perforaciones en los sellos, hacía falta una autorización específica. Y claro, me imagino que por extensión en los enteros tenía que ser lo mismo. Pero lo que usted dice es verdad. En España, que yo sepa, no hay esa autorización explícita en los enteros específicamente uno por uno, sino que existe una autorización genérica para todos. Tan es así, fíjese, que en los años 40 o 50 empezó a restringirse el uso de la publicidad en los sobres normales. ¿Por qué? Porque estaba pensándose que de ahí podía derivarse determinada limitación de tipo de ofensa, de tipo político, de tipo lo que fuera. Eso era así. Entonces, esas impresiones necesitaban una autorización especial. Y eran sobres que no habían pasado por la Casa de la Moneda nunca. Eran sobres corrientes y corrientes que uno compraba en no sé dónde y los imprimía con su membrete y todo ese tipo de cosas. Pero sí que tenían esa autorización especial para poder funcionar. Sin embargo, simultáneamente, si yo eso lo hacía en un entero postal oficial, no necesitaba permiso. Es curioso, pero es así. Pero entiendo que los temáticos tengan su reglamentación, que yo no voy a discutir ahora, claro. Pero también le advierto otra cosa. Yo, quizá por deformación personal y profesional, me encantan los terrenos fronterizos. Lo que está en la frontera entre el bien y el mal me entusiasma. Hay un dicho que dice a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, precisamente esos temas controversiales son los que siempre incluyen mucho más. Claro, más son más riqueza. divertidos. Así es. Gracias. Rafael. Gracias. Bonita presentación, José Manuel. Gracias. Muy buena. Tengo una pregunta de acuerdo a cuándo es que se hicieron, si se permitió en las colonias esa privatización de hacerlo como se hizo en España, de poder hacer las tarjetas postales en manos privadas, porque no hay evidencia, por ejemplo, en Puerto Rico, Cuba, que yo sepa. Yo no conozco ningún entero privado de esa época en las colonias españolas. Sí que conozco algunas privatizaciones, eso sí, de impresiones privadas posteriores. No soy un especialista en ellas, por tanto no puedo tampoco dar una opinión muy sólida. Yo me preguntaba porque la ley que usted habló anteriormente, no sé si podría aplicarse a las colonias. Me estaría extraño que nunca se ha visto ese material, por lo menos. No, yo sí lo he visto. O sea, yo he visto lo que llamaríamos la impresión posterior a un entero oficial. O sea, el poner textos y cosas, eso sí lo he visto. Ok, porque yo, según me entiendo, hay pocos usos comerciales de tarjetas postales en Puerto Rico. Yo nada más he visto 1 o 2 que se han usado la parte del reverso de las tarjetas oficiales emitidas por España, ¿verdad? Que eran con propósitos comerciales y ellas había que pedir un
el permiso especial al gobierno para poderla usar para ese propósito. Ya. No le puedo ayudar. Ok, gracias. Mauricio. Gracias. Otra consulta. ¿Esta impresión, bueno, que hacía Casa de Moneda, solo se hacía en Madrid o había alguna otra ciudad, digamos, de una sucursal de Casa de Moneda? Y la otra pregunta es si en la época de la Guerra Civil, si el bando sublevado intentó hacer algo parecido. Claro, de hecho lo hizo. Pero se imprimieron en la Casa de la Moneda. Lo que pasa es que entonces había dos sitios diferentes de impresión. En el fondo funcionaba como dos estados simultáneos. Ya. Gracias. Edna. Sí, felicidades José Manuel, muy bonita, muy instructiva tu charla. Yo también me considero una persona un poco borderline y quiero discutir un poco lo que dice Fritzen, porque yo he escuchado muchas charlas que para que los enteros postales sean legalmente permitidos en las colecciones temáticas, tiene que haber un decreto postal de por medio. Yo aquí estoy viendo un decreto postal de por medio, que es general, ciertamente no lo voy a discutir, pero ahora es un decreto postal específico. Entonces, ¿por qué esa rigurosidad? No sé, yo entiendo que en algunos países donde no existe ni siquiera un decreto general, no puedan ser utilizados. Pero ¿por qué si aquí existe un decreto postal que los autoriza, no son permitidos? Mi pregunta parece que pudiera ir más hacia Fritzen que hacia José Manuel, pero es mi duda, porque yo veo que existe un decreto, entonces no veo por qué su negación. Si es por la especificidad, no me queda claro. Eso. Vamos a ver, dos cosas. Hablando de enteros postales, los enteros postales privados, que son los que hemos hablado hoy, todos están refrendados por el Estado en la medida que él ha impreso el sello. O sea, eso está claro. Y lo ha impreso después de existir todo el mensaje publicitario. Punto primero. En los enteros postales oficiales, aquellos que se vendían en los estancos o en los sitios así, las expedidurías de correos, que estaban normalizados, que se podían hacer impresiones posteriores. Insisto, en España están legalizadas desde 1874, de una forma genérica, no específica. Y en la medida que hay una autorización genérica, las específicas no van a aparecer nunca, porque son innecesarias. ¿Entiendes? O sea, eso hay una cosa. Es imposible que en España haya una autorización específica para un entero postal oficial imprimirle publicidad o imprimirle cualquier tipo. Es imposible porque ante una autorización genérica las específicas no aparecen, no existen. No pueden existir. En España, O sea, También sé que los coleccionistas de temáticos españoles tienen el mismo problema, Quienes no somos temáticos, José Manuel, hemos descubierto cuán compleja es la temática en esta charla, sobre todo por las regulaciones que tiene. A mí, fijaros, hay una cosa de la temática que me parece admirable y es el rigor metodológico con el que trabaja. Así es. Pero, por otra parte, me da mucha pena por lo que supone de restrictivo. A mí, una cosa, en la medida que sea postal, vale para todo. O debería de valer para todo. Para todo tipo de coleccionismo competitivo, claro, para el coleccionismo particular cada uno pone lo que le da la gana, eso sin duda, ¿no? Pero para el coleccionismo competitivo yo creo que cuanto menos restrictivos seamos, mejor. Es una opinión personal. Quizás el decreto del gobierno fue para decir que estos enteros, si uno le agrega impresión privada, igual pueden circular. Es decir, el buzonista encuentra en la oficina de correo, se recibe un entero con una impresión agregada y autoriza a circular. Acá el punto que tendrán que definir los temáticos es si el hecho de autorizarlo a circular
autoriza el gobierno, el correo, ese tipo de impresión y si puede ser tenido en cuenta dentro de la temática en el sentido competitivo. Habría que ser más específico de qué tipo de regulación necesitan los temáticos para que se considere como material temático. Claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más por ahí? ¿Un comentario? Yo tengo material privatizado, de enteros, pues algunas cosas incluso de diciembre de 1900, o sea, al mes de salir los enteros. Sí, sí. En Argentina también, en el momento que salieron los primeros enteros empezaron a aparecer impresiones. Además es lógico que sea así, porque los enteros aparecen como una necesidad empresarial. Sí. Entonces los empresarios en el ámbito comercial, en el ámbito que fuera, pues claro que tenían que optimizar el uso de esto. Si podían imprimir un estadillo, podían imprimir un mensaje, etcétera, etcétera, que simplificaba su trabajo administrativo, pues caramba, pues lo hacían y era lo lógico que se lo pudieran hacer. Yo lo relaciono con la historia postal social o la historia postal tipo C, la clase C, que dice que se pueden, que analiza todas las actividades que la sociedad hace sobre el material postal. Se incluyen en ese tipo de historia postal. Y esto sería lo mismo en la sociedad o las industrias o las empresas, modificarlo en entero postal, y por lo tanto sería equivalente a lo que se podría utilizar en historia postal C. Es muy parecido. Lo que pasa es que... Con un matiz, mi opinión personal, esto no... Sí. Y es que esta clase C nueva que han establecido, pues intenta dar cabida a cosas que antes no la apreciábamos. O sea, es una forma de como digo, de dar un valor complementario a una pieza postal que si no tuviera ese carácter no tendría interés ninguno. Os pongo un ejemplo. En el mes de, parece que es octubre, en La Coruña, van a hacer una exposición en homenaje a doña Emilia Pardo Bazán, la famosa escritora española del siglo XIX. Bueno, pues me han pedido una pieza que yo tengo que es un entero postal manuscrito por doña Emilia. Como entero, es un entero banal, barato, sin importancia y además mal conservado. O sea que tiene todas las connotaciones negativas. Hombre, yo tengo simpatía porque yo tengo mucho agrado por doña Emilia, pero nada más. O sea, sin embargo, nunca se me ocurrió darle importancia filatélica a eso. Pero bueno, ahora ha cambiado, pues yo respeto mucho ese tipo de decisiones. Sin embargo, lo de los enteros, primero, es anterior a toda esta polémica, con mucho. En España nació con los mismos aparición de los enteros y por tanto me parece bastante más, ¿cómo diría yo?, contundente. Interesante. Vamos, yo llegué a coleccionar y tuve 700 enteros diferentes con impresiones privadas distintas. O sea, no digo más. Así que puse interés al tema. Sí, llama la atención la cantidad de impresiones privadas que tiene España. Sí. En el resto de los países hay algunos que no tienen ninguna y el servicio cuando se ofrecía no era aprovechado en forma muy amplia. Sin duda es una política donde el correo español se ahorraba la necesidad de imprimir determinadas especies para un servicio determinado. Lo pedían el público, las empresas lo pedían. Claro. Se ahorraba todo un proceso de diseño e impresión y utilizaba el sello que estaba en circulación. Muy interesante. Antes de pasar con Andy, que está con la mano en alto, si me permites una pregunta en base a eso. ¿El correo, aparte del indicia, cobraba algo adicional por la impresión en sí? Mira, en los primeros enteros privados, que fueron los de la carta tarjeta, esa que os mencioné al principio del señor Fábregas, sí, cobraba algo. A partir de 1906, pagaba, hacía un descuento para fomentar el uso de esta correspondencia. Porque ten en cuenta que en ese momento el Correos se estaba ahorrando manipulación de ese.
se estaba ahorrando distribución de sellos, se estaba ahorrando el engomado de los sellos, el perforado de los sellos, se estaba ahorrando mucho. Y a partir de ahí hacía un 5% de descuento sobre el valor de la impresión. Buen punto. Eso motivaba obviamente a que se haya usado el servicio como se usó en España, ¿no? Bien. Claro. De todas maneras, se usó bastante menos de lo que se parece. O sea, es decir, estas colecciones son de verdad muy raras y muy difíciles de... Rafa, que es mi paisano, sabe de la dificultad. Gracias. Andrés. Un pequeño comentario nada más. Como siempre, mi criterio es en general inclusivo y no exclusivo y de separar y sacar, sino de incluir. Y creo que mirando desde el lado temático, y yo tengo un defecto tremendo, que me sé sentar en las dos sillas, en la positiva y en la negativa. Si yo me pongo en la estrictamente reglamentaria temática, lo entiendo muy bien que se excluyan los repicages y que se excluyan los privatizados, porque podría ser que un entero de 1890, yo hoy le imprimo encima un elefante y tengo una lindísima pieza de elefante para temática. Bueno, eso no puede ser permitido. Ahora, si el repiquage o la privatización o el hecho de ser privatizado fue hecho en el momento de su uso, en esa época, yo creo que debería ser inclusivo, porque eso circuló de esa manera, demuestra cómo funcionó a través del correo y no es un invento moderno, agregado o ¿cómo les puedo decir?, inventado después, sino que fue una cosa correctamente utilizada en el momento de la existencia del entero. Yo creo que debería ser un poco más inclusivo y debería ser aceptado, pero bueno, para eso están las reglas están para cumplirse o para irlas modificando con el tiempo, que creo que es lo que va a ir ocurriendo. Muy interesante. ¿Alguna pregunta adicional o comentario final? Nos parece que Miguel está hablando, pero no lo escucho. Miguel está hablando. No, no te escuchamos, Miguel. Ok. Sí, bueno. Ok. Está con el celular no enganchó el audio. Oh, sí, algo pasó ahí. Bueno, entonces queda pendiente el comentario de Miguel. Ok, listo. José Manuel, con eso, muchísimas gracias. Un tema interesante y siempre educativo saber algo nuevo. Yo no conocía nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fantástico. Y el día de mañana...